Evangelio en San Mateo, capítulo 24, versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Voy a esperar que todos estén en la lectura. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos en un momento muy solemne, reconociendo que el libro que estamos leyendo, su autor es Dios y que es un libro pues, que es vivo, porque la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Vamos a leer a una sola voz. Entonces os entregarán a tribulación. 24:9. Amén. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sea ministrándonos por medio de su palabra. Padre, aquí estamos en esta hora delante de ti, dándote gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites para reunirnos, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, bendito Dios. Padre, aquí estamos en esta hora, oh Dios, aquí estamos en esta hora, bendito Dios, oh Dios mío, pidiéndote, Dios, que seas tú ministrándonos por medio de tu palabra, que seas tú obrando, bendito Dios, en medio, Dios, de esta congregación. Háblanos, Señor, ministranos, Espíritu Santo, que esta palabra sea fuego, que esta palabra sea como espada de dos filos en nuestro corazón, que esta palabra, Señor, sea como martillo, bendito Dios. Espíritu Santo, usa mi vida, Señor, que sea instrumento útil en tus manos, Señor, para predicar, Señor, que sea ese mensajero que pueda traer, Señor, el mensaje, Señor, conforme tú lo has dado, bendito Dios. Padre, en esta hora también te suplico que mientras estoy predicando sea tu presencia trayendo sanidad, trayendo fortaleza. Oh Dios mío, mira aquel que se encuentra sin fuerzas, mira aquel que se encuentra enfermo, Dios, que seas tú sanando, que seas tú dando fuerzas en esta mañana, bendito Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Pueden sentarse. Quiero hablar acerca de la importancia del tiempo que estamos viviendo. Nosotros debemos ser muy conscientes del tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios dice que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, arrebatar la iglesia, para los que no conocen, es una promesa que se conoce en las Escrituras como la esperanza bienaventurada. Es que nuestro Señor Jesucristo prometió volver a arrebatar la iglesia. O sea, Él prometió volver hasta las nubes. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos los muertos resucitarán primero. Todos los que hayan creído en Jesucristo, que hayan muerto siendo fieles a Jesucristo, van a resucitar primero, porque la resurrección es una de las grandes promesas del Evangelio. Y que luego los que hayamos quedado o los que hayan quedado serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es una de las grandes promesas. Por eso es que nosotros como cristianos no nos preocupa. La muerte aflige, amén, porque el hombre no fue diseñado para ver muerte. No es parte del diseño divino. Por eso la muerte siempre va a afligir. Pero nosotros como cristianos no tememos a la muerte. Nosotros como cristianos no tememos a la vejez. Nosotros como cristianos entendemos claramente que esta solamente es una parte de la historia. Es algo que cuando nosotros tenemos completamente clara esta parte, entonces no importa lo que pasemos acá en este tiempo de vida, porque sabemos que nos está esperando la gloria con Dios por la eternidad. Amén. Esa es una de las promesas extraordinarias del Evangelio. Y la palabra de Dios dice que antes que nuestro Señor Jesucristo venga a arrebatar la iglesia, van a haber unas condiciones. Y va a haber un tiempo que se conoce como el tiempo de dolores.
que va a haber, o el principio de dolores, corrió. Que eso será algo que proféticamente se conoce como el tiempo del fin, no del fin del mundo, sino el tiempo del fin de este tiempo de gracia, de la dispensación de la gracia, de este tiempo en donde Dios está llamando a todo el mundo, en todas las naciones, para salvación. Porque el tiempo del fin será en donde Dios juzgará a la humanidad que quede en ese tiempo. Ya veremos por qué juzgará a la humanidad en ese tiempo. Y nosotros estamos viviendo, o estamos comenzando, ya hemos entrado en ese principio de dolores. Y dentro de ese principio de dolores, la palabra de Dios dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No todos, la iglesia sufrirá persecución de la misma manera, pero hay algo que sí se está dando, es que todos seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo, por creer en Él. Por eso nosotros debemos ser muy conscientes del tiempo que estamos viviendo, porque ese tiempo que estamos viviendo es un tiempo que es muy peligroso, en donde se está levantando cada día más mayor oposición en contra de los valores de la iglesia, de los principios, de lo que se cree realmente a través de la palabra de Dios. Porque la iglesia no es perseguida simplemente porque alguien diga soy cristiano. Porque alguien puede decir soy cristiano, pero no expresa realmente lo que cree. Alguien puede decir yo creo en Dios, pero no va a señalar lo que está mal. Porque hay algo que se ha dado. Y eso tiene toda una historia. Hace unos 100, 150 años y un poco más acá, unos 70 años, hombres depravados, hombres completamente desviados, hombres que eran homosexuales, mujeres que eran lesbianas, que eran pedofílicos, o sea, que tenían relaciones sexuales con jóvenes, con niños. Estos hombres estudiaban filosofía, y estos hombres para escapar del señalamiento moral, porque había muchas personas que le decían esto está completamente mal, porque sí se puede señalar lo que está mal. Amén. Ellos comenzaron a decir que la verdad absoluta no existía, que la verdad era lo que cada uno quisiera ver. Y de ahí en adelante se comenzó a crear esa idea de que no se puede juzgar, que no se puede señalar, que no se puede decir lo que está bien y lo que está mal. Pero nosotros encontramos por medio de la palabra de Dios que los profetas siempre señalaron el pecado, que los profetas siempre dijeron al pueblo de Israel lo que estaba mal, que siempre les dijeron que se apartara de lo que estaba mal, y lo dijeron con nombre propio. Los profetas siempre hablaron en contra de la idolatría. Siempre llamaron al pueblo a arrepentirse de la idolatría. Siempre llamaron al pueblo a arrepentirse de la maldad, del robo, del hurto. Es más, cuando los profetas fueron enviados a hablar a naciones paganas, les señalaron puntualmente el pecado en el que estaban viviendo. Pues nosotros encontramos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, preparando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando claramente, está señalando claramente el pecado de las personas del pueblo de Israel. Es más, señaló el pecado de Herodes. Le señaló y le dijo que la mujer que tenía no era la esposa verdadera. Lo señaló. Porque es que ese es el verdadero evangelio. Nosotros hemos sido puestos, la iglesia ha sido puesta para hacer la sal y para hacer la luz de la tierra. Pero también por medio de las obras, pero también ha sido puesta para ser columna y baluarte de la verdad. Y la verdad debe resplandecer, y la verdad resplandece cuando hay alguien que levanta y dice eso no está conforme a la palabra de Dios, eso no está conforme a la naturaleza, eso no está conforme a la moralidad, lo que se está haciendo está completamente mal. La palabra de Dios, hablando de la iglesia en Apocalipsis, las 7 cartas a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, dice que miraron a descubrir a aquellos que no eran apóstoles. O sea, la palabra sí habla
de establecer juicios morales. Y por eso es que la iglesia cada día va a ser aborrecida. Cuando la iglesia establece una posición, cuando nosotros nos preguntan, mire, hermanos, cuando nosotros nos preguntan, dicen, ¿está bien que una persona sea infiel? Y nosotros decimos, eso se llama adulterio. Cuando nosotros no estamos diciendo, está bien que si usted tenga otra pareja, no pasa absolutamente nada, todos tenemos derecho a ser felices. Eso está mal, que un cristiano hable así. Cuando un cristiano señala el pecado y lo debe hacer, entonces es cuando se va volviendo aborrecible. Amén. Es más, si no se señala el pecado, no puede haber salvación. Amén. ¿Por qué no puede haber salvación? Porque uno de los requisitos para la salvación es el arrepentimiento. Las personas tienen que arrepentirse, cambiar de mentalidad, reconocer que están mal delante de Dios, que necesitan un Salvador y volverse del pecado, volverse a abandonar el camino mal por el que están transitando para seguir a Jesucristo. O sea que sin la predicación contra el pecado no puede haber salvación, porque lo que me va a llevar a la salvación es cuando yo reconozco mi condición. Lo que lleva a una persona a que sea salva es cuando reconoce su condición, cuando dice, realmente he pecado, realmente para mí estoy caminando al fuego eterno, a la condenación eterna. Si muero en esa condición me voy a perder, entonces necesito un Salvador. Y incluido en el arrepentimiento debe haber la predicación del evangelio completo, que esa predicación del evangelio completo es que Jesucristo salva. Amén. Entonces, por todo esto es que la iglesia se va haciendo aborrecible. Se va haciendo aborrecible porque se convierte en un muro de contención en contra de la maldad, en contra del pecado, en contra de lo que está completamente mal. Y aquí hay otra parte que dice la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Cuando se levante todo ese aborrecimiento hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que muchos van a tropezar. Porque hay dos opciones. O nosotros vivimos conforme dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios manda a toda la iglesia que estén preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre de todo aquel que demande de la esperanza que hay en nosotros. O sea, Dios nos dice a toda la iglesia, esa no es una palabra, porque en la Biblia encontramos palabra que fue escrita para pastores, palabra que fue escrita para los profetas, palabra que fue escrita para aquellos que están liderando la iglesia, como cuando encontramos en las cartas a Timoteo que el que anhela obispado, buena obra desea. Es una palabra que está escrita directamente a los pastores. Cuando leemos la palabra de Dios en las cartas pastorales a Timoteo, principalmente está hablando a los pastores, cuáles deben ser su conducta, cómo deben edificar la iglesia. Pero cuando leemos que está en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 15, que debemos estar preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, es una palabra que ha sido dada a toda la iglesia. Porque la fe, la fidelidad a Dios se va a mantener por medio que nosotros conozcamos lo que creemos y lo podamos defender. Porque es el tiempo en el cual se está viviendo. El tiempo en el cual se está viviendo es que muchas veces se habla que no hay Dios. El tiempo en el cual estamos viviendo se habla que la Biblia está mal traducida o que la Biblia no es la palabra de Dios, y nosotros debemos tener una convicción y debemos tener una claridad para poder defender lo que nosotros creemos. Porque si nosotros no lo hacemos, el mundo, los pensamientos paganos, el ateísmo, los pensamientos de maldad, la inmoralidad, poco a poco va entrando en la mente de nosotros como creyentes. Y entonces también se cumplirá lo que dice la palabra de Dios acá más adelante, que el amor de muchos se va a enfriar, el amor a Dios y al prójimo. Porque somos lo que creemos, amén. Lo que más importa en el mundo es
los ideales, lo que usted cree, y usted va a actuar conforme usted crea. Si nosotros tenemos clara la palabra de Dios, si nosotros estamos convencidos de lo que creemos, nos mantendremos caminando firmes y nada podrá cambiar nuestro comportamiento. Porque hay un rasgo de la iglesia que atravesará la gran tribulación. Porque hay una parte de la iglesia que atravesará la gran tribulación. Y no atravesará la gran tribulación porque sea el propósito de Dios, sino dice la palabra de Dios, por cuanto no quisieron recibir la palabra de verdad, entonces Dios les envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Yo no sé a cuánto los estremece que usted no reciba la palabra, que usted diga, de esta manera no es, y en un momento Dios, dice la palabra de Dios, que va a enviar un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Y entonces habrán milagros, habrá una palabra que parece bonita, habrá un mensaje que parece de parte de Dios, porque el anticristo por un momento va a hablar de Dios, porque va a hacer un pacto de paz entre Israel y las naciones enemigas. Nuestro Señor Jesucristo claramente dijo que Él que venía en nombre del Padre no lo recibían, pero que otro que va a venir en su propio nombre, a ese recibirá. Y dice que se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser muy claros en lo que creemos y no poner nuestra confianza en los hombres. Voy a dar un solo ejemplo de cómo se puede manifestar el anticristo y todo el paganismo y todo lo que está entrando, y que tenemos que tener clara la palabra de Dios. En Estados Unidos hay un hombre que ha ayudado muchísimo a la iglesia, que han orado por él, se llama el presidente Donald Trump. Donald Trump está lejos de ser cristiano, y si va a una iglesia está muy lejos de ser un buen cristiano. Es un hombre que tiene 4 o 5 matrimonios. Y en estos días veía cómo él colocó una imagen en la cual él estaba como si fuera Jesucristo orando por un enfermo. Entonces yo dije, mira, ahí está el espíritu del anticristo. Como un hombre que habla de Dios, que está a favor del pueblo de Israel, un hombre que está ayudando a la iglesia porque ha abierto las puertas para la predicación del evangelio, como ahora está tratando de tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que nosotros no podemos tener la vista puesta en los hombres. Amén. Amén. Entonces, todo esto que está sucediendo hoy en día, porque hoy en día hay una avalancha de maldad, una avalancha de pecado, en donde está tratando de entrar a la iglesia para decirle a la iglesia, usted no debe ser fanático. Yo quiero decirle qué es un fanático. Yo no había podido encontrar la definición de un fanático. Un fanático es aquel que defiende algo sin argumentos. Ese es un fanático. Aquel que dice esto es de esta manera y no tiene argumentos. O sea que en la iglesia pueden haber fanáticos, pero porque no puede defender lo que cree sin argumentos. Pero nosotros no tenemos por qué ser fanáticos, sino tenemos que ser verdaderos cristianos, que conocemos la palabra de Dios, que presentamos defensa con reverencia y mansedumbre de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso en donde el mundo quiere entrar en la iglesia, en donde se quiere traer un pensamiento, decirle no sea extremista, no cuestione, no señale, porque el único que puede juzgar es Dios. En donde está diciendo no señale absolutamente a nadie, no señale el pecado, para comenzar a menguar y para tratar de que la iglesia se vuelva como el mundo. Pero es que hay iglesias que son muy atractivas, porque usted puede entrar a una iglesia y usted encuentra un concierto de rock, un concierto de rap, de reggaetón, de cualquier cosa, y eso es muy atractivo. En donde hay humo, en donde hay luces, en donde hay muchas cosas para entretener a las personas, en donde no se habla en contra del pecado, porque cuando se habla en contra del pecado va a herir a las personas. Y por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Porque cuando se predica
en contra del pecado. El que esté viviendo mal delante de Dios se va a sentir herido, pero es necesario que venga esa herida para después ser sanada por Jesucristo, amén, para que pueda encontrar salvación. Pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado del tiempo que estamos viviendo, porque hoy en día hay un evangelio, que es un evangelio que está mezclado con los pensamientos del mundo, está mezclado con la política, está mezclado con la psicología. Es un evangelio que está mezclado con la inmoralidad. Es un evangelio en donde ya no se señala el pecado. Y todo esto se está haciendo para no llevar la cruz, para no ser señalados, para no ser aborrecidos. Porque hoy repito, cuando se señala el pecado, cuando se tienen principios muy claros, vamos a ser aborrecidos. Amén. Mira, hermanos, no importa lo que suceda, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y voy a hablar de algo que está sucediendo a nivel mundial y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A nivel mundial se ha levantado un movimiento, y esto no es por hablar de política, es por hablar del tiempo en el que estamos viviendo. Se ha levantado un movimiento en donde se habla a favor del Islam. El Islam es una religión que está llamada a la violencia. Cuando nosotros leemos, porque nosotros estamos en la dispensación de la gracia, nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos colocar la otra mejilla. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿O qué dice más exactamente nuestro Señor Jesucristo? Que debemos orar por aquellos que nos aborrecen, que debemos orar por nuestros enemigos. Amén. Una cosa de lo que nosotros hablamos, incluso yo lo he hablado con algunos hermanos, de cuál debe ser la función de las instituciones, la función del ejército, de las fuerzas armadas. Pero nosotros como cristianos hemos sido llamados a no entrar en conflictos. Nosotros como cristianos no somos, si hay una guerra, nosotros no somos llamados a tomar un arma, no somos llamados a entrar en un conflicto. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, amén. Ese es el cristianismo. El cristianismo es una fe que habla de traer paz, amén. Cuando me refiero a paz, no en cuanto a la división, sino paz en cuanto a las guerras, paz en cuanto a lo físico. Pero hoy en día se ha levantado un movimiento que dice que el Islam está bien. Y yo no podría decir eso sucede en Estados Unidos, no, eso sucede acá en Colombia. En estos días, mientras uno comparte opiniones, encuentra muchas personas que cuando se toca el tema de Israel y cuando se toca, y en mi opinión, yo les digo, es muy sencillo, para no entrar en tantas profundidades, es muy sencillo, quitarles el Corán, para que se arregle para que haya paz en el Medio Oriente, es quitarles el Corán. Si no hay Corán, si se vuelven ateos o cualquier otra cosa, ellos dejan de pelear con Israel, dejan de pelear con Occidente. Y de una vez todo el mundo comienza a defender el mundo islámico, comienza a defender el Islam, en donde allá existen leyes donde un hombre se puede casar con una niña de 7, 8 o 10 años. ¿Cómo se llama eso? Pedofilia. En donde el profeta de ellos, Mahoma, se casó con una niña de 7 años y consumó el matrimonio creo que a los 10, 11 años. Se llama pedofilia, se llama una aberración, en donde el Islam dice que las personas, si se inmolan, si se colocan cargas explosivas y matan, no sé, un grupo determinado de personas, para ellos está reservada 70 mujeres vírgenes. Por eso es que allá no se inmolan las mujeres. Eso es lo que dice el Islam. Y eso es lo que hoy en día se está defendiendo. Hoy en día se está defendiendo la homosexualidad, hoy en día se está defendiendo el lesbianismo, hoy en día se está defendiendo la inmoralidad, hoy en día se está defendiendo el aborto, que eso es un genocidio. Hoy en día se defiende el aborto. Hoy en día es normal que las personas aborten. Hoy en día no se cuestiona a alguien que haya cometido un crimen, porque es un crimen. El aborto es un crimen. Es todo eso lo que se está levantando. Y la iglesia tiene dos opciones: o quedarse callado
no decir absolutamente nada o levantar la voz y decir que todo eso está mal. Amén. Porque es parte de la predicación del Evangelio. Parte de la predicación del Evangelio es decir lo que está mal. Entonces está la mundanalidad que está entrando a la iglesia. El mundo en todas sus facetas que está entrando a la iglesia. Que ya no hay una transformación de aquel que cree en Jesucristo, que sigue siendo la misma persona. Dice, yo creo en Dios, pero no se ve una transformación en la vida de esa persona. Hay una fuerte creencia acerca del Islam, que el Islam está bien. Y eso viene con todo el socialismo. Aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que está sucediendo, en donde se está levantando un odio desmedido en contra de la iglesia. Y aquí es en donde hay dos opciones: o quedarnos callados, no decir absolutamente nada para no incomodar a las personas, ocultar nuestra fe, ocultar nuestras creencias, o permanecer firmes en lo que nosotros creemos y levantar la voz y decir lo que está mal. Amén. Es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo el principio de dolores. Y tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos para no ser cambiados en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos más adelante, Mateo capítulo 25, habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y cuando habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, habla acerca de que 5 estaban preparadas y 5 se habían descuidado. Que 5 habían tomado aceite y 5 no habían tomado aceite. Leo para ustedes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que están preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y ahora dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra de Dios habla proféticamente que en los últimos tiempos va a haber una parte de la iglesia que va a estar preparada para irse con el Señor, para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y participar de las promesas eternas. Y que va a haber otra parte de la iglesia que no va a estar preparada. Y aquí esa preparación está hablando primero de cuidar la salvación, porque para lo que estudian se habla de doctrina general y de doctrina fundamental. Y algo que es doctrina fundamental es el cuidado de la salvación. Amén. Porque nosotros debemos cuidar la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero por otra parte, nosotros debemos cuidar nuestra salvación, guardándonos para Dios, perfeccionando la santidad, buscando la presencia de Dios, guardando nuestra manera de vivir. Amén. Y es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo en donde si nosotros, por ser amados del mundo, por no incomodar a nadie, por no molestar a las personas, por no ser aborrecidos, si nosotros hacemos todo eso, vamos a terminar descuidando nuestra salvación. Nosotros debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que eso es una palabra profética. Amén. Dios, mirando a través del tiempo,
Él ve y ya habla, porque no es que esté determinando, no es que esté diciendo esto es así, sino es una profecía de lo que Dios, mirando a través del tiempo, que en los tiempos del fin, o muy cerca del tiempo del fin, una parte de la iglesia iba a estar preparada y otra parte no iba a estar preparada. Estar preparados es guardarnos para Dios, es perfeccionar la santidad, es vivir una palabra realmente consagrados a Dios. Amén. Es guardar, es cuidar nuestra salvación, porque la palabra de Dios habla claramente que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, y utiliza palabras tan fuertes cuando las estudiamos profundamente, que si nuestra justicia no fuere mayor que a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y los escribas y los fariseos eran religiosos, eran personas que se guardaban en unas cosas, que conocían la palabra de Dios. Los escribas eran los que estaban encargados de copiar las escrituras, no de traducirlas, sino de copiarlas, porque no había impresión, no habían fotocopiadoras. Lo que se hacía era copiar los libros, y era toda una profesión. Conocían perfectamente la palabra de Dios. Y los fariseos fue un movimiento religioso que apareció para ir en contra de aquellos que querían traer otras creencias paganas, que querían cambiar la creencia y la cultura en Israel. Y ahora la palabra de Dios dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios también dice que Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. O sea, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Y parte de cuidar nuestra salvación es que tenemos que ser conscientes del tiempo que estamos viviendo, para que lo de afuera no venga a cambiar nuestra forma de ver el evangelio, no venga a cambiar nuestra devoción a Dios, no venga a cambiar nuestra obediencia a Dios, porque necesitamos mantenernos obedientes, viviendo para Dios. Amén. Nosotros debemos tener solamente un libro de moralidad, y es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, para no ser conformados, educados, moldeados por este siglo, por este tiempo. Lo que usted piensa, lo que usted cree, debe salir de la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos confronta. A veces lo que nosotros leemos muchas veces choca con nuestra forma como estamos viviendo, pero debemos ser guiados por la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos. ¿Por qué demasiados peligrosos? Por una parte, porque está levantando falsos movimientos religiosos que están hablando de Jesucristo, pero que no están predicando un evangelio completo, que no están hablando de perfeccionar la santidad, de guardarnos para Dios. Pero por otra parte, porque es un tiempo en donde el pueblo de Dios está comenzando a ser aborrecido por lo que cree, porque mantiene su fe, porque mantiene sus valores, porque mantiene sus principios. Y para aquel que no esté firme en la palabra de Dios, que no esté firme en su fe, eso va a tener un efecto. Eso va a tener un efecto en su forma de vivir. Eso va a tener un efecto en su forma de guardarse para Dios. Lo repito, por eso es que hoy en día aparece un grupo de la iglesia en donde no quiere ofender a nadie. El de no se quiere señalar el pecado. Es algo que debo decirlo. Por eso es que hoy en día el casamiento dentro de las iglesias es lo más normal del mundo. Por eso hoy en día es algo que se aprueba dentro de la iglesia. Porque en algún lugar del mundo, de una reunión de iglesia que fue concertada por pastores, había personas que eran recasadas y que estaban participando. Se llama aprobar el pecado, para no molestar, para no decir, para agradar a todos. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Amén. Nosotros tenemos que guardarnos para Dios, porque estamos viviendo el tiempo de dolores.
o el principio de dolores. Nosotros estamos cerca del arrebatamiento. Entre más pasa el tiempo y yo más veo acerca de lo que está sucediendo en el mundo, veo que se está preparando todo el escenario para que aparezca el anticristo. Pero recuerde que antes que aparezca el anticristo debe venir el arrebatamiento de la iglesia, porque hoy en día el odio es generalizado. Ya lo que siempre había leído, pero no lo había visto así palpable en la práctica, es que la iglesia, la palabra de Dios dice que tiempo profético, Dios mirando a través del tiempo, nuestro Señor Jesucristo mirando a través del tiempo y hablando del principio de dolores. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y no hay otro tiempo en donde la iglesia cada día sea más aborrecida. La única manera para que un cristiano no sea aborrecido es que no diga absolutamente nada. Es que comparta con las personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en donde hay personas con las cuales uno puede compartir, porque le respetan la fe a uno, porque entienden que uno vive para Dios. Entonces son personas que no hablan del pecado delante de uno, que son personas que no dicen groserías delante de uno, son personas que tienen un respeto, incluso por las cosas de Dios. Son personas que se les puede compartir el evangelio. Pero hay otros momentos en donde, como uno no se ríe, lo voy a traer muy práctico, como uno no se ríe de lo que ellos se ríen, que muchas veces son chistes obscenos, porque uno no comparte las conversaciones acerca de la fornicación, sexo antes del matrimonio, del adulterio, porque uno no está de acuerdo con todo lo que ellos creen y no lo siguen en ese desenfreno y no es uno con ellos, entonces lo comienzan a aborrecer. Porque es normal, si usted quiere estar bien con todo el mundo, pues usted sigue y habla como todo el mundo, y usted entra en el grupo y usted es amado de todo el mundo y dice: este es el mejor cristiano, este sí es un buen cristiano. Este sí es un buen cristiano que incluso puede entrar a una tienda y se toma una gaseosa y nosotros nos tomamos una cerveza mientras escuchamos música del mundo y hablamos toda la cantidad de perversidades que se nos ocurra. Ese sí es un buen cristiano. Este sí es un buen cristiano que no señala, que no dice lo que está mal. Este sí es un buen cristiano que dice que Dios nos ama, pero no está diciendo que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que arrepentirnos. Eso es parte de la presión, voy a utilizar una palabra, de la presión social que hoy en día está viviendo la iglesia. Porque hoy en día, voy a utilizar esta palabra, hoy en día hay una presión social muy fuerte. Y el que no vive conforme a la palabra de Dios comienza a ser aborrecido. Y aquí dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Bendito es el nombre del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque algo que tenemos que entender, hermanos, es que el mundo seguirá de mal en peor. Amén. Hermanos, Dios dirá: el mundo seguirá de mal en peor. Yo digo, oremos que Dios tenga misericordia y ocurra un milagro como ocurrió un milagro en El Salvador. Pero si usted mira, incluso todo el mundo, la mayoría de las personas, de los gobernantes, están en contra de El Salvador. Porque esa es la corriente que hay hoy en el mundo. Es una corriente de a lo que es malo decirle bueno y a lo que es bueno decirle malo. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros tenemos también que llenarnos de la presencia de Dios. Porque aquí la palabra de Dios habla de estas 10 vírgenes que 5 tomaron aceite y 5 no tomaron aceite. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo primero es guardarnos para Él. Amén.
Debemos guardarnos en toda nuestra forma de vivir, como hablamos, como pensamos, como nos comportamos, lo que vemos. Necesitamos volver a la senda antigua, y la senda antigua es perfeccionar la santidad. Amén. Mira, hermanos, yo quiero decir algo muy puntual. Yo les he enseñado que tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo espiritual. Con no decir nosotros somos mejores cristianos. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque caeríamos en la oración de la ilustración de la parábola que da nuestro Señor Jesucristo del fariseo y el publicano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No decir gracias, Señor, porque yo no soy como los de las demás denominaciones. Amén. Pero por otra parte, nosotros tenemos que tener claro por qué nosotros vivimos la palabra como vivimos la palabra. Amén. ¿Por qué nosotros nos guardamos como nos estamos guardando para Dios? Y no es extremismo, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que si nosotros analizamos, miramos la vida por medio de todo lo que hay en el mundo, que es un mundo que cada día se está llenando más y más de inmoralidad, nos va a parecer extremista. Hoy en día mirar algo es muy complicado. Yo no estoy diciendo que mirar una película sea pecado, pero si usted mira de hace 10 años para acá, es muy difícil mirar algo, porque todo está lleno de vulgaridades, porque por toda parte se quiere introducir la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es que dice que cada persona, que el hombre no nace siendo hombre y la mujer no nace siendo mujer, que se escoge ser hombre y se escoge ser mujer. Eso no se escoge, porque eso tiene que ver con una verdad biológica. Y hoy en día quieren introducir esto en el cine, lo quieren introducir en la música, lo quieren introducir en todo lugar a través de la educación. Pero nosotros tenemos que guardarnos para Dios, mantenernos firmes en lo que creemos. Amén. Vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mira, hermanos, nuestra regla de fe y conducta, o sea, como lo que nosotros creemos, y nuestro ejemplo es Jesucristo y su palabra. Amén. Porque a veces nosotros decimos, como este hermano hace eso, yo también lo puedo hacer. Es más, a veces yo he escuchado, no dentro de esta iglesia, pero he escuchado de algunos hermanos de otras iglesias en donde están buscando una excusa para pecar. Están buscando una excusa. Si este hermano hizo esto, entonces yo también lo puedo hacer. Dice, ¿por qué nos enseñan eso si no están viviendo completamente? No estoy hablando de los pastores, sino dentro de las iglesias. Es que nosotros, nuestro ejemplo a seguir no es otro hermano. Amén. Amén. Nuestro ejemplo a seguir no es otro hermano. Nuestro ejemplo a seguir, mira, hermanos, claro que como pastor yo debo ser ejemplo de ustedes en fe, en conducta. Pero el modelo de la vida de un cristiano no es un hermano, y ni siquiera es el pastor. Amén. Porque si usted me mira a mí, yo hay todavía muchas cosas que el Señor debe seguir perfeccionando. Si usted me mira a mí, hay muchas cosas en mí que Dios debe seguir obrando. Y aunque busque incansablemente de Dios, nunca voy a ser como Jesucristo. Amén. Nunca podré decir, nunca he pecado, nunca he fallado, nunca me he equivocado en absolutamente nada. Porque nuestro modelo de fe y conducta debe ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que nosotros no tenemos que decir, como en esta denominación se hace de esta manera, entonces nosotros también lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos que mantenernos fiel a lo que dice la palabra de Dios, porque estamos viviendo el principio de dolores, y en el principio de dolores seremos aborrecidos por lo que nosotros creemos. Amén. Así sucedió en el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un problema con los cristianos. No era que creyeran en Jesucristo. El Imperio Romano tenía un problema, y el problema que tenía el Imperio Romano es que al César le decían el Kyrios, el Señor, y le quemaban incienso.
En el Imperio Romano muchas veces traían una estatua del César. Esa era una estrategia política para poner lo que era más que un gobernante, que estaba a la altura de los dioses. ¿Quién quiere tocar a un dios? ¿Quién quiere hablar contra un dios? Y traían una estatua y las personas quemaban incienso y decían: el César es el Señor, el César es el Kyrios. Y la iglesia comenzó a decir: nosotros no podemos hacer eso, porque solo tenemos un Señor, solo tenemos un Kyrios que se llama Jesucristo, y por eso la iglesia comenzó a ser perseguida. La iglesia siguió siendo perseguida porque la iglesia no participaba en las fiestas paganas del Imperio Romano. La iglesia comenzó a ser perseguida y los pastores de tiempo comenzaron a ser perseguidos porque comenzaron a señalar el pecado. Comenzaron a señalar la maldad y a nadie le gusta que le estén señalando en lo que está haciendo mal. Y por eso se levantaron las grandes persecuciones cristianas. Si me vuelvo un poco en la historia, por eso decapitaron a Juan el Bautista, porque estaba predicando en contra del pecado. Y así ha sido durante toda la historia de la humanidad. Para el tiempo de la Unión Soviética, la iglesia comenzó a ser perseguida porque hubo pastores que se levantaron y dijeron: no podemos apoyar un gobierno que es ateo y que niega la existencia de Dios. En China el cristianismo no es permitido. ¿Y por qué el cristianismo en China no es permitido? Porque el cristianismo se levanta y dice: toda esa tradición que ustedes tienen es una tradición que es completamente pagana. Es superstición. Solo hay un Dios, el Dios del universo, el Dios de toda la tierra, y se llama Jesucristo. Y la manera como se debe actuar no es a través de las tradiciones, a través de la cultura, sino es a través de la palabra de Dios. Por eso la iglesia ha sido perseguida, y hoy en día la iglesia seguirá siendo perseguida porque mantendrá firme sus valores cristianos, porque al pecado le seguirá llamando pecado. Es el tiempo que estamos viviendo y nosotros debemos escoger de qué lado queremos estar. Si queremos ser de aquellos que desagradan al mundo pero agradan a Dios, o aquellos que agradan al mundo pero desagradan a Dios. La palabra de Dios habla de esta parábola, las 10 vírgenes, habla de que unas estuvieron preparadas porque se guardaron para Dios, pero también habla de la presencia del Espíritu Santo, porque nada podemos hacer separados de Dios. Amén. Nada podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Este es un tiempo, son tiempos muy peligrosos, en donde tenemos que pedirle a Dios que sea fortaleciéndonos por medio de su Espíritu Santo. Amén. En donde tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. En donde se debe volver al lugar secreto, en donde la iglesia debe ser una iglesia que esté buscando a Dios en oración, en ayuno. Amén. Pero hermano, una cosa es saber lo que nosotros debemos hacer, y otra cosa es decidir hacerlo, y otra cosa es tener las fuerzas para mantenernos obedeciendo a Dios. Y para mantenernos obedeciendo a Dios necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos de estar ayunando, debemos de estar orando, debemos de estar buscando la presencia de Dios para que seamos fortalecidos por Él, para que podamos resistir a la avalancha de maldad, podamos resistir a la crítica. Yo no estoy diciendo, hermanos, estoy hablando de este tiempo. Yo no sé mañana, no sé el futuro, Dios lo sabe. Yo no estoy diciendo que en este momento vamos a ser asesinados por seguir a Jesucristo, pero sí aborrecidos, sí despreciados, sí hechos a un lado. Por eso necesitamos buscar la presencia de Dios. Y cuando hablo, estoy hablando de esta parte del país. Amén. Estoy hablando de este lugar acá en específico. Tenemos que buscar la presencia
de Dios, porque es por medio de la presencia de Dios que nosotros vamos a poder mantenernos firmes, obedeciendo a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar un clamor delante de Él.